el link de donde yo subo los videos y pues pueden ahí también ir a verlos y chequear. Eh, bueno, entonces, ¿cómo empieza mi aventura, no? Mi aventura en las postulaciones y todo esto, ¿no? Que no ha sido un camino sencillo, ¿no? Bueno, lo primero es que cuando estaba en primer año, yo me topé con una charla repu, ¿no? Estaba en segundo semestre, me acuerdo, y de pronto vi algo que por ahí decía postulaciones al extranjero, y vi universidades muy top, ¿no? En el mundo. Y dije, wow, o sea, como que, wow, se puede ir ahí, en verdad. Entonces fui a una de esas charlas, ¿no? Era la charla de un químico, y estaba contando, pues no me acuerdo a qué universidad habrá ido, pero estaba contando que si era posible, que podías ir a muy buenas universidades, ganar experiencia en investigación y todo eso, ¿no? Entonces como que a mí me asombró, ¿no? Y también me motivó mucho la idea de poder ir a una universidad así, bastante top, tipo Yale University, Harvard, porque ha habido gente que ha ido ahí, ¿no? Yo fui a Yale University, entonces como que estaba como, oh, wow, sí se puede. Entonces recuerdo muy claramente que el chico dijo, bueno, lo que tienen que hacer es tener experiencia en investigación, empezar a aprender inglés, y bueno, y de ahí postular, ¿no? Entonces ahí más o menos empezó mi aventura, ¿no? Me enteré que primero tenía que tener experiencia en investigación. Entonces, automáticamente yo empecé a ir a los laboratorios. Desde cuando acabó mi primer semestre, en ese segundo semestre empecé a ir a laboratorios. Fui a un laboratorio de materiales y descubrí que no me gustaban los materiales, bueno, los temas de materiales. Eh, Después me topé con que quería hacer proyectos, o sea, algún experimento, algo. Y no había profesores que me asesoren mucho, o sea, te asesoran habitualmente cuando estás en últimos años, ¿no? En tesis o cosas así, pero no te asesoran cuando estás en primeros años. Ahora está cambiando un poco eso, ¿no? Pero cuando yo era cachimo no pasaba eso. Entonces decidí yo hacer mis propios proyectos, ¿no? Hice un primer proyecto de ondas sonoras, construí una cajita donde ponía materiales en el centro y en un lado ponía un micrófono y en el otro lado un speaker, ¿no? Entonces empezaba a emitir ondas y empezaba a detectar qué tanto absorbía el material del centro la onda sonora, ¿no? Para ver qué materiales son mejores eh, en absorción acústica. La cosa es que eso presenté y terminé ganando la feria, ¿no? Entonces, este fue como que mi primera aventura haciendo un poco de investigación, ¿no? Y ya me estaba, o sea, yo ya me estaba planteando salir al extranjero. O sea, yo dije, ok, tengo que hacer investigación y con eso voy a empezar a mejorar mi perfil, ¿no? Entonces, este fue mi primer proyectito que hice estando en segundo año y gané la feria de ciencias. Em, y después me empecé a involucrar en grupos estudiantiles. Me metí al grupo de teórica, me metí al GREIC, me metí incluso a un grupo de químicos, pero en realidad no debería ser de químicos porque es un grupo de divulgación científica en realidad. Pero me metí también y me metí a astronomía. Al final terminé en astronomía, ahí fue donde me consagré por cerca de 3 años creo. Eh, y ahí hice un segundo proyecto, ¿no? Entonces, ahí estaba, o sea, en los grupos de esos grupos estudiantiles ya tienes contacto con estudiantes de muchos más años, entonces ya empiezas a tener como que ya empiezas a tener como que te empiezan a explicar un poquito mejor cómo va el campo en el cual te estás desarrollando, ¿no? Yo estaba metiéndome en astronomía, así que me explicaban un poco mejor cómo era la astronomía, me proponían ideas de poder hacer trabajos, proyectos y aparte ya tienes un asesor en el grupo estudiantil, ¿no? Entonces, ahí hice otro proyecto que fue el cálculo de tiempos de contacto de un eclipse, o sea, cuando calcular el momento en el cual el eclipse empieza, cuando ya entró al eclipse, cuando empieza a acabar y cuando acaba totalmente, ¿no? Cuando ya sale de la sombra. Entonces yo hice un proyecto, eh, escribí básicamente un informe, esa fue la primera vez que presenté un post. No, de hecho en la primera vez también presenté un póster. Entonces así yo me estaba autoentrenando para que cuando llegara el momento diga, ya tengo esto, entonces lo voy a poder presentar. Y bueno, y a la par en todo ese tiempo ya estaba empezando a estudiar inglés, ¿no? Me puse a estudiar inglés, me puse a estudiar inglés. Entonces, esa era más o menos la idea, ¿no? Terminé haciendo ese proyecto y de ahí postulé al repo, ¿no? Ya dije, pues, o sea, ya estaba creo que en cuarto año, no, perdón, en cuarto semestre más o menos, o quinto, y no, creo que cuarto más o menos. La cosa es que el repu te pone que tienes que ser más de la mitad de la carrera, creo. Ah,
yo igual postulé, ¿no? O sea, yo dije, bueno, si me aceptan cuando me toque hacer la pasantía ya voy a estar a más de la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, voy a postular, ¿no? Y postulé. Entonces acá quiero compartir uno de mis slides. Déjenme. Ok, yo imagino que sí se ve. Sí se puede ver. Ok, sí, entonces, esa es de una charla que di hace muchísimo tiempo, antes de irme justamente a la pasantía del Repu. La di para mis compañeros en la universidad. Bueno, voy a obviar obviamente la parte de que tienen que buscar programas y todo, porque creo que ustedes ya deben saber todo eso gracias al Serendipity. Y bueno, al final pues ya se dan cuenta que yo había identificado el programa que quería. Me había estado como que más o menos preparando para postular. Entonces identifiqué el programa y pues postulé, ¿no? Postulé. Bueno, ¿y qué pasó? Pues no me aceptaron, ¿no? No me aceptaron en el programa desafortunadamente. Y, y no fue el único programa al que postulé. Postulé también a otro programa del ICTP, un programa de física teórica. Incluso postulé al CERN, al Summer School. Yo estaba súper cachimbo en postulaciones, pero yo dije, voy a postular, ¿no? Y ya, y me rechazaban, ¿no? Me rechazaban. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues, ¿qué es lo que exactamente pasaba? Ok, acá, en este no está. Ese está en otro slide por acá. Pero probablemente he hecho lo mismo, pero en otra charla. ¿Y qué es lo que me faltaba? Me faltaba experiencia. Y eso es importante, eso es algo que uno a veces, o sea, uy, esa es una charla que di en Ciencia en tu Comunidad. Entonces necesitas experiencia. Y eso es lo importante. Es como en todo, ¿no? Como en los deportes, como también no sé, cuando postulas a la universidad y tienes que practicar un montón de problemas y todo, porque a veces postulas y no ingresas a la primera, no ingresas a la segunda, a la tercera, ¿no? Entonces, en las postulaciones al extranjero es igual, es igual, es igual. La primera vez que postulas vas a hacer tu CV y bueno, para ti va a estar bien, ¿no? Pero la verdad es que no va a estar tan bonito para el que te lo revise, ¿no? Probablemente va a ser un CD bastante pobre de repente, o le va a faltar cositas, o que tú resaltes cosas, ¿no? O sea, probablemente tú tienes la experiencia, pero no la estás resaltando bien en el CV o en el personal statement, ¿no? No le estás sacando el jugo. Y eso toma tiempo, ¿no? No les voy a negar que hay gente que la hace a la primera, eh, pero la gente, bueno, como fue mi caso, que yo me considero una persona súper normal, no, yo tuve que hacerlo varias veces para empezar a mejorar, para refinar las cositas, ¿no? Por ejemplo, lo que les recomendaría mucho es que traten de ponerse en contacto de repente con alguien que ya pasó esas etapas, eh, que ya haya tenido esa experiencia y que les empiece como que se podría decir, a mentorear, que les dé mentorías un poco. Yo sé que en el Serendipity definitivamente lo hacen, pero si, por ejemplo, se involucran en un grupo de la universidad, ¿no? Como yo me involucré en el grupo astronomía. Por ejemplo, yo en el grupo astronomía conocí a un chico que se llama Víctor, que fue Repu. Entonces yo cuando ya lo conocí, él ya había sido Repu, ya se había ido a México. Entonces yo al toque le empecé a hacer preguntas, ¿no? Que cómo había hecho, cómo esto, cómo el otro. Y como estábamos en el mismo grupo estudiantil, entonces me ayudaba bastante, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes también se metan a algún grupo así, conozcan a alguien que tenga experiencia, que haya pasado por eso y que les empiece a contar un poco, ¿no? Y que les dé consejos. Y lo mejor aún es que les pueda revisar de repente sus postulaciones. Por ejemplo, a mí Víctor me revisó bastante, me revisó los CV, me revisó los personal statements, me daba muchos consejos. Entonces él fue mi mentor básicamente en mi primera etapa, ¿no? Entonces, eso, necesitan mucha experiencia para postular. Y déjenme ver qué slide sigue acá. Bueno, esos eran slides para chicos que, bueno, que nunca habían postulado nada y que tampoco habían estado en este tipo. Entonces les da recomendaciones de que vayan a proyectos, conferencias, actividades extras, grupos estudiantiles. Pero esas son cositas que yo estoy seguro que ustedes definitivamente ya saben, ¿no? Bueno, perder el miedo, socializar con los profesores y todo eso también yo creo que ustedes ya lo saben. Bueno, los programas justamente pidan ayuda. Y ahí acá está, entrénate, ¿no? Tienes que entrenarte y postular un montón de veces. O sea, como yo les digo, yo postulé al Repu, postulé a un programa del ICTP, creo, postulé al CERN. Y todos me rechazaron en ese momento, ¿no?
Y entonces ahí yo identifiqué, y justamente ese era en la PPT anterior que decía identifica tus debilidades. Y eso era el otro, ¿no? Tenía que identificar mis debilidades, ¿no? ¿Qué es lo que me faltaba? ¿Qué era lo que pedían? Yo en ese momento estaba apuntando principalmente al repo. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué es lo que pide el repo, no? Bueno, la primera etapa es, bueno, llenar, formular. Y de hecho, la primera vez que postulé, pasé la primera etapa. Entonces dije, bueno, entonces no me voy a preocupar mucho por la primera etapa porque parece que lo he hecho más o menos bien. Entonces, ¿qué es en la segunda etapa, no? Eh, bueno, me hacían preguntas un poquito más. No me acuerdo si en la segunda etapa también te piden tu CVE o solamente es en la primera etapa. Pero la cosa es que había el asunto del CV. Entonces dije, bueno, ¿cómo mejoro mi CV? ¿Cómo mejoro mi personal statement? Porque también me pedían un personal statement. Entonces ahí yo identifiqué el programa Serendipity, ¿no? Entonces así es como llegué a donde ustedes ahorita están, ¿no? Postulé a Serendipity porque justamente identifiqué qué cositas me faltaban mejorar. Dije, tengo que mejorar mi personal statement, tengo que mejorar mi CV. Entonces fui y recibí todas las charlas que da Serendipity y otra vez empecé a postular diferentes tipos de programas, ¿no? Otra cosa fue que había visto que si llegaba a la tercera etapa tenía que debatir un paper. Me iban a dar un paper, iba a tener que leerlo y debatirlo con un jurado, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora cómo mejoro eso? Y bueno, y justo empezaron los Journal Club en esos años. Ustedes deben conocer muy bien los Journal Club. Entonces yo me metí al Journal Club, justo hubo un Journal Club de física de partículas, de física de neutrinos, y pues me metí, ¿no? Eh, ¿Están viendo mis slides de casualidad o solo No, se curiosidad? quedó pero probablemente entonces no te acepté. Allí se quedó. Oh, oops. Let me see. Ok, se quedó en el Pikachu, ¿no? Acá está. Estaba mostrando este slide. Es de otra charla que había dado. Que tienes que entrenarte, ¿no? Entonces yo me metí al Journal Club justamente para aprender a ver cómo es un paper, ¿no? A saber identificar sus partes importantes, a saber cómo extraer la conclusión, cómo extraer la parte de cómo hicieron tal cosa, cómo hicieron lo otro, sus resultados. Entonces, para empezar a entender más o menos cómo funciona un paper, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí me exigí, porque me metí incluso en dos journal, o sea, me metí en ese y al la siguiente semestre me metí en otro journal club y yo creo que está, como les digo, o sea, la primera vez que postulé creo que estaba en cuarto semestre, de ahí estaba en quinto, sexto, no estaba en quinto, sí, y como que me costaba, ¿no? Porque un paper es complicado de entender, pero yo le estaba dando, ¿no? Yo le estaba dando, a ver qué, porque yo quería lograr el objetivo, ¿no? De al menos una primera pasantía a mitad de carrera, al menos. Entonces ya, pues, entonces identifiqué esos puntos y los traté de suplir y postulé otra vez. Postulé a varios programas, creo, no me acuerdo si ese año postulé a varios, pero bueno, postulé al Repu y esta vez sí me aceptaron, ¿no? Esta vez sí me aceptaron. Ajá, vuelves a postular y bueno, sí, y me aceptaron en el Repu. Y ya, y fue genial, esa fue básicamente la primera pasantía que tuve. El Repu me permitió irme a Yale University a trabajar en un experimento de física de neutrinos llamado Prospect. Esa fue la primera vez que tuve contacto con un laboratorio, o sea, del más alto nivel, con investigadores también de muy buen nivel, que tenían bien definidos los proyectos que estaban siguiendo, que tenían todo un ambiente, tenían oficinas para que sus estudiantes puedan trabajar tranquilos, bien, tenían los equipos experimentales, tenían todas las facilidades, se podría decir, bueno, ¿cómo podría decir? O sea, en las oficinas, en todo, bueno, cuando logren salir a una pasantía se van a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, entonces fue mi primer contacto y la verdad es que esa primera pasantía me empoderó bastante. Me hizo darme cuenta de que, o sea, en verdad sí podía lograrlo, ¿no? Podía salir al extranjero, podía ir a un muy buen laboratorio, o sea, estaba en Yale University, o sea, estaba como que, oh, wow, estoy impactado. Eh, entonces como que eso, ¿no? Me motivó bastante, me empoderó bastante y empecé a postular a otros programas, ¿no? Ahí empecé a postular a escuelas de verano y bueno, y justo cuando estaba allá en Estados Unidos, en esa primera experiencia,
postulé a la primera escuela de verano, una escuela de verano en astronomía, instrumentación astronómica, y era una escuela de verano completamente internacional, o sea, porque el Repu, y eso le deben haber dicho en el Serendipity, que aprovechen el Repu, porque el Repu es una competencia entre peruanos, nada más. Porque cuando quieren postular otros programas o cuando quieran ir al posgrado, ya son todos contra todos, ¿no? Te compites con todo el mundo, ¿no? Con todos los que están postulando, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de sobresalir frente a todos los demás, ¿no? Y o sea, ya no estás hablando solamente del Perú o tu universidad, ¿no? Estás hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de darle desde el inicio, ¿no? Porque he conocido mucha gente que está esperando hasta el final y dice, no, voy a esperar y de ahí recién voy a postular. O, o como que, no sé, eso, como que le tienen miedo a postular y como que lo dejan hasta el final. Y, y, y la verdad es que no, bueno, debe haber algunos que les funciona, pero desde mi punto de vista no creo que sea lo más eficiente. Yo diría que ahorita vean cualquier cosa que se mueve o cualquier postulación que hay, que ¡pam! Postulen, manden sus papeles, manden su carta, o sea, háganlo, háganlo. Es la única forma de que empiecen a perderle el miedo, empiecen a agarrar, como dicen, un poco más de cancha, porque se van a dar cuenta de cuando ya avanzan bastante, ya tienes todas tus cartas que has hecho antes, entonces te empiezas a basar de ellas, empiezas a sacar una cosita de acá, una cosita de acá, una cosita de acá, y después ya, no sé, tu habilidad se podría decir de empezar a mostrar mejor tus cualidades, tus logros, o sea, como dicen, como que a venderte mejor, mejora. Entonces ya empiezas como que a empezar como que ya a ser más competitivo, ¿no? Entonces yo diría que empiecen. Entonces yo postulé a esa otra escuela y era competencia con todos y me aceptaron también, o sea, eso fue también un punto de quiebre para mí, porque o sea, el rep fue mi primer punto de quiebre de mostrarme que, wow, sí podía salir al extranjero. Era una competición entre peruanos, así que yo de todas maneras estaba muy feliz. Pero cuando me aceptaron en esa otra escuela que ya era una competición contra todos, todos contra todos, o sea, eso fue ya como que, ah, caramba, sí puedo lograr, ¿no? Sí puedo hacer estas cosas, ¿no? Entonces como que, boom, ya mi mente se abrió completamente, ¿no? Le perdí totalmente el miedo a empezar a postular a programas internacionales, a mandarme a esos programas que parecen súper difíciles y nada, así fue como básicamente empecé, ¿no? Me aceptaron en esa escuela, participé en esa escuela. Después, al siguiente año empecé a postular a otras escuelas. Creo que el siguiente año fue el año que tuve como tres escuelas. Ah, no, dos escuelas. Creo que hasta tres fueron, no me acuerdo. Una fue un summer school de neutrinos. Y otro fue un... Ay, ¿qué fue? Ah, y el siguiente fue remoto, fue un... Sí, era un summer school, era como que en Asia, no era Asia, era Europa y Asia, una mezcla. Y había unos cuantos latinoamericanos. Y era muy crazy porque básicamente los meetings eran en la madrugada. Empezaban creo que a las 11 de la noche porque estaban con su horario de allá. Y yo me conectaba a 11 de la noche y tenía que estar hasta las 5, hasta las 6 de la mañana creo que duraban las charlas. Bueno, ahí empecé a usar OBS también y me ponía a grabar y me dormía, ¿no? Y al siguiente día. Pero la cosa es que nada, fue un buen año, me acuerdo, me aceptaron a varias cositas y esa vez también postulé al intercambio académico. Ustedes deben conocer que es un intercambio académico. Es cuando te vas justamente a otra universidad a cursar cursos y bueno, y de ahí vuelves a tu universidad, ¿no? Entonces ahí fue también cuando postulé a Colorado School of Mines. Me aceptaron, así que me fui un año a los Estados Unidos y yo ni bien llegué me metí a hacer investigación, ¿no? El primer día. Porque la chance de poder estar en un país donde se mueve la ciencia eh, tan de frontera, o sea, era algo que no podía desaprovechar, ¿no? Entonces yo tomé mis cursos y al mismo tiempo me metí a un laboratorio. Y de hecho me quedé ahí un primer semestre trabajando ad honorem básicamente. Le dije a... solamente hablé con el supervisor y que quería trabajar. Me esforcé por hacer bien. Lo bueno es que ya tenía la experiencia del Repu, ¿no? Entonces, bueno, de Yale. Entonces ya sabía más o menos, o sea, tenía algunos skills ya, ¿no? Entonces pude hacer algo más o menos decente, bueno. Y en diciembre le dije, oye, me gustaría, como iba a estar un semestre más, oye, me gustaría que me contrates, ¿no? O sea, recibir un cierto pago, porque en realidad en los Estados Unidos, en Europa, siempre que hay un internship, siempre es pagado, siempre que un estudiante empieza a ir a los laboratorios, de repente cuando es su primera vez no, pero después
ya los laboratorios tienen funding y entonces empiezan a darles, les empiezan a pagar a los estudiantes como Undergrad Research Assistant y bueno, y después cuando ya van avanzando, ¿no? Entonces yo sabía eso, entonces le dije, ¿no? Y sí, me aceptó, o sea, ni siquiera me puso peros, nada, me aceptó de frente. Me dijo, sí, sí, es posible. Sí, es posible. Y ya, y me empezó a pagar, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante económicamente en mi segundo semestre en Estados Unidos. Y después, cuando acabó el semestre, yo le dije que quería quedarme en el verano para terminar algunas cositas que estaban quedando pendientes, ¿no? Y me dijo que ya. Y ahí me contrató full time, porque durante el semestre solo puedes trabajar medio tiempo. Entonces yo trabajaba medio tiempo. Pero en el verano ya puedes darle full time y te pagan full time. Así que la paga estaba buena. Y la cosa que ya pues me quedé en mayo, junio, julio y volví en agosto. Bueno, finales de julio volví a Perú. Eh, y ese fue el segundo internship que tuve, ¿no? Entonces, ya para ese momento yo ya estaba con toda la confianza en alto, ¿no? O sea, decía, pucha, o sea, cuando llegué a Mainz dije, nada, voy a hablar con este profesor, estoy seguro que me va a dar la oportunidad. Después cuando fui a pedirle dinero, o sea, como que, obviamente pedir dinero siempre es como que, bueno, pero nada, con toda la confianza y pues me la dio y normal, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la, el segundo internship que tuve. Y haciendo como que recapitulando un poco las cosas, si se pueden dar cuenta, o sea, yo empecé básicamente en mi segundo año, bueno, mi primer año del segundo semestre, animándome a ir a un par de laboratorios a probar el laboratorio de materiales, al GREIC. El GREIC es un grupo donde hacen instrumentación científica. No encontré proyectos, así que dije, bueno, voy a hacer yo mismo mi proyecto. Y obviamente no es lo más recomendado cuando estás en undergrad porque siempre necesitas una supervisión. Pero bueno, yo lo hice. Hice un proyecto. Hice después un segundo proyecto con el grupo Astronomía. Con eso pude saltar al Repu. Y con el Repu ya pude saltar al intercambio. Pude saltar a las escuelas de verano. Y bueno, y último me aceptaron también a una escuela de verano que ya pasó en realidad, que se llama TRICEP. Así creo que es la pronunciación, no estoy seguro. Que TRI de 3 porque une a tres instituciones, el Perimeter Institute, Triumph y Snow Lab, los tres en Canadá. Y dan un summer school de 2 semanas para estudiantes graduados. Y bueno, yo, o sea, oficialmente no soy graduado, pero en realidad ya he tomado hasta cursos de maestría. Y la cosa es que, eh, nada, participé, me enseñaron muy buenas cosas. Entonces, ese era un programa bastante, eh, no sé si decirlo top, pero, o sea, las instituciones que participan en ella son top, ¿no? Entonces, como que dije, como que también me alegró bastante, ¿no? Por poder ser parte de ese Summer School. Entonces, básicamente esa ha sido mi trayectoria. Algo que creo que no mostré en este... Bueno, estas son las cositas, algunas de unas charlas, pero quería mostrarles algo para que no se vayan sin ver esto. Y después de repente pasar a las preguntas. Es... acá justamente tengo una parte en los slides. Déjenme ver dónde está. Compartir pantalla. Sure. Veo que hay preguntas. Ya, entonces déjenme terminar esto y voy a ir con las preguntas. View full screen. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Cuando si logran tener un mentor, o igual en el Serendipity te dan las facilidades y todo, siempre pidan ayuda, nuevos puntos de vista cuando hagan sus postulaciones, sus cartas y todo ese tipo de cositas, ¿no? Pidan ayuda, siempre pidan ayuda, no tengan vergüenza de mostrar sus cartas. Obviamente no le van a mostrar a cualquier persona, o sea, muéstrenle a alguien que saben que tiene experiencia, que ya ha pasado por esas etapas, entonces los va a ayudar bastante, ¿no? Y vuelve a postular. Creo que por acá no está. Esto es cuando me está yendo el... Ya, entonces eso quería mostrarles, ¿no? Para que me crean. Estas son algunas de las muchas cartas de rechazo que he recibido. Por ejemplo, lamentablemente, bueno, acá no me deja ver el zoom, pero no alberga un mayor número de participantes. De 14 hemos optado la difícil decisión de dejarte fuera
de ellos. Desgraciadamente usted está entre ellos. Este fue el Repu cuando postulé la primera vez. Muchísimas gracias por su interés. El programa Repu. Desafortunadamente lamentamos informarle que no podemos extenderle una invitación este año. Este es otro. Thank you very much having applied to the summer student program. No me acuerdo qué programa habrá sido, pero igual. Unfortunately, we cannot offer you a place at the present time. Este es otro. Summer School on Particle Physics. Creo que este fue del ICTP. Igual, me rechazaron. Y este era uno en Guanajuato, en México. Y yo estaba en el grupo Astronomía, pues me acuerdo, y había hecho mi primer proyecto, creo que de esto del eclipse. Entonces, bueno, sí, me van a aceptar, ¿no? Y no me aceptaron, pues. Entonces, ahí se dan cuenta de que hay que entrenarse, ¿no? Hay que postular muchas veces para poder empezar a ser aceptado, ¿no? Y estos son algunos de los... Definitivamente no está update, solo está hasta cuando recibí el repu. O sea, porque esta charla lo hice en ese tiempo. Entonces acá fue cuando me aceptaron este primer programa. Acá me mandan el correo Welcome to Yale. Entonces estaba súper feliz. Este es otro... este es una beca completamente distinta. Era una beca de francés, pero me habían aceptado y yo también estaba alegre. Y bueno, acá los programas Journal Club y Serendipity, ¿no? Que fueron como que los puntos también que me ayudaron a reforzar todos esos pequeños vacíos que tenía que mejorar, mejorando mi personal statement, mi CV, si pasaba por una entrevista, o sea, cómo venderme bien, o también creo que hacen una actividad que es el elevator speech, ese también es muy bueno. Entonces, ese tipo de cositas, ¿no? No me acuerdo qué más puse, y bueno, eso era este final, esos slides. Eso básicamente era lo que yo quería decirles. Quiero revisar las preguntas, a ver qué es lo que me han estado poniendo. Veo 5, a menos que no haya nada. Disculpa, solo se ve la de Pikachu. Lo siento, buenas tardes, no se ven los slides. A lo mejor OBS. ¿Qué tan conveniente es trabajar ad honorem? Yo diría que al inicio ad honorem es la única opción, ¿no? Es bien difícil que te contraten si no tienes ninguna experiencia, principalmente en lo que es laboratorios y cosas así, ¿no? Ahora, en el Perú, desafortunadamente, casi siempre va a ser ad honorem cuando estás en undergrad, a menos que logres involucrarte en un laboratorio y en ese laboratorio el supervisor, o sea, postule a, no sé, a funding, o que tenga una propuesta de tesis, de repente de proyecto, y tú seas el tesista o el que está ahí, ¿no? Entonces ahí te puede dar funding. Eso habitualmente ocurre a final, cuando ya estás en los últimos años de carrera, o por no decir el último año probablemente, y no le pasa a todos, ¿no? Yo tengo un par de amigos que, por ejemplo, trabajan en un campo llamado Skirmions, algo así. Ellos tienen funding, por ejemplo, su supervisor. También depende mucho del supervisor, ¿no? Muchas veces tienes un supervisor que a veces, bueno, este es el caso de mi universidad, que a veces no tiene exactamente un laboratorio o algo por decirlo. Simplemente en el curso de tesis te apoya con su conocimiento, pero no es que él esté en la actualidad metido en investigación, realizando un proyecto o algo, sino que simplemente con su experiencia, con las herramientas computacionales o teóricas que sepa, te empieza a entrenar un poco, ¿no? Entonces eso conlleva que obviamente no tienen funding, entonces imposible, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca, en mi universidad nunca me han financiado pues mi proyecto de tesis o algo por el estilo, ¿no? Pero tengo otros amigos que sí, son contados, pero bueno, ¿no? Ahora, también llega un punto, como es el caso mío, que ya si tienes cierta experiencia y como que ya no te quieres involucrar ad honorem, la verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos estuve un semestre gratuitamente, obviamente, porque no me conocían, o sea, nada, básicamente era un intercambio y todo, ¿no? Pero yo sabía que sí les pagaban, entonces acabó el primer semestre, ya había como que intentado demostrar mis habilidades, entonces ya me fui de frente a que, oye, ¿tienes funding? Y sí me lo dio, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No sé si tendrán, no sé, preguntas, cosas, o algún, no sé, algún consejo que quieran. ¿En qué nivel de inglés te pedían a las universidades donde postulaste? Am, Normalmente para las escuelas de verano no te piden algún certificado de inglés. Simplemente cuando haces tu carta de motivación y su CV lo pones en inglés y habitualmente así te evalúan.
O sea, esa es la forma en que te evalúan el inglés. Para el caso del intercambio sí me pidieron un certificado de inglés, pero no sé si era quizás por pandemia, pero creo que ahora un par de universidades lo están aceptando, pero me aceptaron el examen Duolingo, que cuesta $50 nada más, a comparación del TOEFL, que cuesta $200, $220 por ahí. Entonces me aceptaron el Duolingo, yo di el examen Duolingo. Y ahí sí eso fue la primera vez que me pidieron un certificado de inglés. Pero después todos los demás no, pero obviamente tienes que saber, o sea, si te vas a terminar yendo internacionalmente a un laboratorio a trabajar, tienes que ir y obviamente tienes que entender lo que te dicen, ¿no? O sea, tienes que tener la capacidad de poder comunicarte y eso, ¿no? O sea, en el laboratorio. Entonces, por eso muchos programas, al menos los que te mandan de pasantía, te hacen entrevistas, ¿no? El Repu te hace una entrevista, ¿no? Para ver. O sea, tú puedes poner en el documento de que eres avanzado, pero a la hora de la entrevista probablemente eres básico, ¿no? O eres intermedio, no sé, tu inglés no fluye de repente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eh, yo creo que lo principal es que sepas comunicarte. Cuando estás en undergrad, difícilmente te van a pedir un certificado para pasantías o escuelas de verano. Para intercambio puede que sí, pero para lo demás no. Así que lo importante es que sepas comunicarte y con eso estarás bien. No sé si tendrán, no sé, alguna más preguntas. Algo que me olvidé de decirles, por ejemplo, era la parte no sé, consejos. O sea, ustedes, imagino, ya han pasado por todas las charlas Serendipity. Entonces ya les debe haber dado un montón de consejos, ¿no? Mi primer mensaje acá era que postulen un montón de veces para que se entrenen. Después, por ejemplo, para lo que son intercambios, no hay mucho trámite que hacer. En realidad son convenios entre tu universidad de origen y la universidad de allá, así que simplemente tienes que ir a la oficina internacional, decirles que quieres irte a tal universidad o preguntarles qué universidades están disponibles y ya, y es presentar documentación y pum, mandas todo. Normalmente si te aceptan, no he escuchado a nadie que no lo acepten, porque son convenios entre universidades, ¿no? Entonces en teoría ellos ya han evaluado cómo son los estudiantes en tal universidad, sus capacidades y todo, entonces ya. Am, Cuando son escuelas de verano, mi recomendación siempre es que siempre que postulen demuestren cómo esta escuela de verano ah, los está ayudando a lograr sus siguientes objetivos en la parte académica. Es decir, por ejemplo, si voy a una escuela de física de neutrinos, es porque de repente estoy haciendo mi tesis en física de neutrinos, ¿no? Entonces tengo que mostrarles, obviamente, oigan, estoy trabajando o estoy empezando un proyecto en física de neutrinos. Su escuela me va a ayudar mucho a capacitarme o tomar unas ciertas clases que mi universidad no enseñan. Entonces, eso, ¿no? Mostrar justamente ese match. Siempre tiene que haber un match. Entonces, para que el que los lea diga, ah, bueno, este chico sí tiene razones razonables ah, para venir y participar en esta escuela y en verdad sí le vamos a contribuir en lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, ese es mi principal consejo en los summer schools. Obviamente, o sea, si hay un summer school de biofísica y tú haces, no sé, astropartículas, como que no hay conexión, no creo. Entonces, como que es difícil, ¿no? Entonces siempre tienen que encontrar un buen match. Y en lo que es, ¿cuál es el otro? Pasantías de investigación. Ah, Ahí siempre va a ser la experiencia de investigación, ¿no? Lo importante ahí es, nada, que muestren bien las experiencias que han tenido y cómo esas experiencias, o sea, los skills que han ido ganando en las experiencias, hacen buen match con esta siguiente oportunidad. Y no solamente que les va a ayudar a ustedes, o sea que también ustedes van a ayudar al proyecto allá. Porque, o sea, si los llegan a aceptar, obviamente el laboratorio, o sea, si va a hacer todo el papeleo para que tú vayas hasta ese país, es porque obviamente algo de contribución vas a darle, ¿no? O sea, no es simplemente que te están haciendo un favor y punto, ¿no?
El favor podría ser con tu universidad, ¿no? O sea, por eso los primeros años sacarle jugo a proyectos de investigación ahí, ¿no? Ellos te tienen que entrenar. Pero ya cuando quieres ir al extranjero, ya pues, o sea, ellos también tienen que sacar algo, ¿no? Entonces, básicamente tú tienes que mostrar esas dos cosas. Tienes que mostrar, uno, que estás en las capacidades de afrontar un internship, que has ganado ciertos skills en tus experiencias pasadas y que en verdad vas a contribuir a la investigación que están realizando, ¿no? Eso me parece fundamental. Ese es el consejo que habitualmente doy en la parte de, de pasantías. Acá escriben, yo tengo una pregunta. ¿Cómo manejaste la frustración cuando no te aceptaron una postulación? ¿Cómo cambiar esa actitud? Claro, eso, si hágame preguntas deep, así, ese tipo porque yo sé que ustedes ya saben todo lo sobre, no sé, no creo que me vayan a preguntar cómo encuentro tal oportunidad o cómo mejoro mi CV o cositas así, aunque les he dado un par de tips, pero creo que todo eso ya abarca el serendipity, ¿no? Pues hágame preguntas tipo cómo afronté tal cosa, cuál fue los retos más grandes que hice, ese tipo de cositas. Entonces, ¿cómo manejé la frustración? Bueno, de una manera divertida, creo, ¿no? O sea, yo siempre he sido, y creo que desde que empecé la carrera, siempre he tenido en mente que cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, la manera en cual yo me automotivo no sé, sigo adelante, porque obviamente no todos los días amanezco con ganas, sí, quiero hacer física, no, sí, quiero leer este libro, ¿no? O sea, obviamente no, ¿no? Uno siempre tiene sus altos y bajos y todo, no es una persona, es una persona normal, ¿no? Em, lo que yo hago muchas veces es pensar en justamente los científicos que más admiro, ¿no? Y siempre me pongo a pensar en que ellos también tuvieron que pasar por esas etapas, ¿no? O sea, cierto físico X que admiro mucho, en algún momento tuvo que cursar tal materia, en algún momento tuvo que pasar tal examen, en algún momento tuvo que postular a su programa de posgrado. O sea, no es, o sea, todos ellos tuvieron que pasar por la misma etapa en la cual yo estoy pasando ahorita, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar hasta ese, o sea, hasta ese punto, hasta ese nivel, pues eh, voy a tener que pasar por ese camino también, ¿no? No hay una ruta sencilla. Ya les he explicado todo el camino que yo he seguido para lograr las cosas que he logrado. Entonces, definitivamente no hay atajos. Definitivamente siempre va a haber nos. Entonces, esa era más o menos la manera en cual yo me automotivaba cuando estaba como que un poco frustrado, cuando no me aceptaban, ¿no? Saber que tenía que seguir, que, o sea, las personas que admiraba, y no solamente grandes físicos, o sea, yo también he tenido compañeros que he admirado mucho, que los veía que salían al extranjero, que se iban a tal país, todo. Entonces yo decía, wow, ¿y cómo? Y les preguntan, y o sea, ¿y te han rechazado alguna vez? Y como que sí, pues me decían, obviamente que me han rechazado. Entonces como que yo decía, ya ahí los veía más humanos, ¿no? Porque, o sea, tú puedes ver a la persona, o sea, la persona cuando muestra su profile o su descripción como la que me dieron al inicio a mí, obviamente muestra las cosas que ha logrado, ¿no? No muestra en su descripción las cosas que no que en todas las cosas que lo han rechazado, ¿no? Y por eso a mí me parece importante el slide que les mostraba, en el cual las veces que me han rechazado, por eso ya te vuelve un poco más humano, ¿no? Te muestra que en realidad eso, que en realidad sí te rechazan y, o sea, el éxito en realidad es toda una escalera, un montón de escalones que tienes que ir subiendo, ¿no? Es como dicha frase, es 1% de inspiración y no 99 de transpiración, ¿no? Y efectivamente es así. Esa era la forma como yo... Y bueno, y después, nada, yo la tenía clara, yo decía, voy a seguir intentando, voy a seguir intentando, voy a seguir intentando. Es algo, de repente, mi forma de ser también, tratar de no siempre, no desmotivarme, sino volver a intentar. Es la única forma, ¿no? No veo otra. Eh, ¿Y cómo ha cambiado esa actitud en el tiempo? Bueno, cuando ya empiezas a ser aceptado después de tantos rechazos, cuando ya empiezas a ser aceptado, poco a poco ya empiezas a agarrar más confianza en ti mismo, ¿no? Ya te empiezas a dar cuenta o te empiezas a convencer a ti mismo de que en verdad sí puedes lograr las cosas, ¿no? Obviamente no vas a llegar al punto de ser como que súper orgulloso o súper, no sé, ¿qué se podría decir? Fanfarrón de repente, pero, pero uno ya sabe qué skills tiene, ¿no? Entonces uno ya, ya puede ir
con todas sus armas a las siguientes postulaciones y saber que en verdad ya es alguien competitivo, ¿no? Y esa es la actitud que tengo yo ahora, ¿no? O sea, yo sé que ya tengo ciertas armas, ¿no? Yo lo llamo así, como mis armas, ¿no? Tales experiencias, tal otra experiencia, tal background, tal cosas. Y yo sé que puedo ser un postulante competitivo, ¿no? Entonces, con esa actitud tengo ahora, ¿no? Ahora que voy a empezar mis postulaciones al posgrado, pues con confianza nomás, ¿no? Eso es. Eh, bueno, no sé, una otra duda por ahí de repente, o que quieran algún consejo. Yo también fui Serendipity, por cierto, me acuerdo. Pasé por mi entrevista a Serendipity, fui a mis charlitas Serendipity y todo, así que es bonito estar acá. La fe. Sí, sí, pueden activar sus micros. Sería mejor, porque, o sea, hablar unidireccionalmente también es un poco cansado. Me parece que resolví todas las dudas. Ok. Hola Sergio, ¿qué tal? Sí, hola. Dentro de tus experiencias a Honoren, ¿cuál crees que Ujú. ha sido el aprendizaje que mejor has interiorizado, ¿no? ¿O cuál ha sido la peor experiencia que también has tenido ahí? ¿Hay alguna mala Ok. o algún aprendizaje que has tenido así fuerte que luego ya has continuado No, sí he tenido malas, sí. Sí, me has hecho acordar una bien fea. Ok, no sé, No. creo que A ver, empecemos por la mala, ¿ya? Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo empecé, como le digo primero, haciendo mi propio proyecto. Era cachimbo, así que está en extremo motivado. Así que creo que ahí no la pasé en lo absoluto nada mal. O sea, súper chévere. Cuando ya empecé a salir, mi primera salida al extranjero y vi cómo funcionaba más o menos la ciencia, volví acá y ya me volví un poco más crítico, más renegón respecto a ciertas cosas, respecto a cómo me enseñaban en la universidad, cómo se llevaban los laboratorios, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces yo quería algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago física de altas energías y, y no hay un laboratorio de física de altas energías en mi universidad, no hay un grupo de investigación, o sea, en teoría hay un grupo, pero, pero está en papel nada más, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, me voy a poner en contacto con algún otro investigador, de repente internacional o nacional, pero de otra universidad que sí tenga un grupo y esté activo y me pueda ayudar, ¿no? Entonces yo primero me puse en comunicación con algunos, intenté con algún supervisor en Estados Unidos. No lo logré. No, no me respondieron, pero esa es otra cosa, ¿no? Muchas veces les va a pasar que envían emails y los investigadores no les responden. Después envié a México y tampoco... No, sí me respondieron en México, pero me dijeron que no estaban aceptando estudiantes. O sea, yo quería simplemente que me asesoren en algún proyecto. De repente están haciendo algún proyecto ahí, yo puedo contribuir en algo y eso lo hago valer como mis cursos de tesis que hay en la uni. Entonces no lo logré. Entonces intenté acá en el Perú y me puse en contacto con un profesor de la Católica y me aceptó. Bacán me dijo, sí, he visto que has tenido la experiencia en física de neutrinos, has ido a este Summer School, así que ya, sí, sí, ven, estás más que capacitado para empezar a trabajar en mi lab. Ya, pues fui, bueno, no fui físicamente, o sea, creo que ya había empezado la pandemia, entonces estaba remotamente. Y, y las primeras, creo que tuvimos una primera reunión, una segunda reunión, y todo estaba súper chévere, ¿no? Y de ahí el supervisor desapareció. O sea, literal creo que en ese semestre, o sea, un semestre, ¿cuánto dura? ¿Cuatro meses más o menos? Creo que solamente tuve dos o tres reuniones con él. La de bienvenida, se podría decir. La de decirme a ver qué vamos a hacer más o menos. Y de ahí hubo por ahí uno adelante, creo que ya ni tuve, no me acuerdo, fueron dos o tres. Y o sea, básicamente el supervisor me dejó, o sea, en la nada, ¿no? Y bueno, y también hay que entender que obviamente tiene otros estudiantes, es de otra universidad, así que le da prioridad a sus estudiantes de su universidad.
probablemente tiene funding para esos estudiantes y no para un estudiante externo. Entonces a mí me está haciendo un favor en realidad. Eh, pero yo, pero yo también no era un cachimbo, ¿no? O sea, tampoco era tanto favor. O sea, yo estaba en la capacidad de poder contribuir a la investigación ahí. Y simplemente como que me dejó en la nada, pues entonces yo tuve que hacer mi investigación yo otra vez yo solo. O sea, cuando estaba cachimbo y, y estaba con toda la motivación, hubiera sido normal, ¿no? Pero ya estando ya, creo que estaba en octavo ciclo, noveno por ahí, ya estaba bastante avanzado, o sea, ya era un poco bastante frustrante o sea, tú en verdad estás en las capacidades de poder contribuir y simplemente el supervisor no te da ningún tema, no te apoya o algo por el estilo. Entonces, eso fue bastante estresante para mí porque en realidad era como que no tenía una buena mentoría en ese momento y era como que empezaba algo y de ahí me daba cuenta que estaba mal y tenía que yo mismo repararlo y de ahí me daba cuenta que también estaba mal o que me había ido por una rama que no debía irme y tenía que volver. Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso fue súper frustrante. ¿Qué puedo sacar de esa experiencia? Bueno, de preferencia trabajen con supervisores de su universidad. Ese que sea su primer paso. Yo sé que es como que genial tener un supervisor externo, pero eh, existe esa posibilidad, ¿no? Que el supervisor o te asesore muy poco, o quizás ni te llegue a asesorar, ¿no? Como me pasó a mí. Que en teoría me iba a asesorar, pero no me asesoró. Em, y después conversando con otro compañero que también había vivido algo así, o sea, bueno, yo no sabía que había vivido eso, pero sí sabía que había tenido un supervisor en México mientras hacía sus cursos de tesis en la uni. Y me dijo igual que en realidad había tenido muy pocas reuniones y básicamente todo el trabajo era él, ¿no? O sea, muy poca mentoría había tenido. Y cuando tú ya estás a un cierto nivel ya para empezar a realizar una tesis, ya necesitas una buena mentoría, ¿no? Ya no eres un cachimbo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Intenten hacer trabajos. Si están en su universidad, intenten hacerlo con gente de su universidad. Si no hay el campo que quieren, bueno, intenten testear, pero, o sea, eso puede pasar. O sea, tienen que ser conscientes de que eso puede pasar. Otra cosa que haya aprendido de eso. No, yo solo diría eso, porque en realidad fue bastante frustrante. Pero lo pude sobrellevar. O sea, tuve la fortuna de que otro compañero que también hacía física de partículas estaba ya haciendo su doctorado y de hecho fue mi mentor cuando fui repu. Entonces también sabe eso de física de neutrinos. Le conté un poco el tema que supuestamente quería hacer o que supuestamente iba a trabajar con dicho asesor y él me empezó a asesorar, ¿no? Me empezó a ayudar. Y bueno, tuve esa fortuna, ¿no? Y de ahí una muy buena experiencia de repente, ah, así en trabajos ad honorem, porque lo que les he contado obviamente fue ad honorem, ¿no? Probablemente ha sido mi experiencia en Colorado School of Mines. O sea, si ustedes se van de intercambio en algún momento, yo les digo que desde el primer día vayan a un laboratorio, que los cursos sean algo complementario, porque creo que solamente acá en Perú, al menos los que somos de Universidad Nacional, solo acá nos exigen, eh, no sé, en exceso, creo, demasiado en los cursos. Cuando tú sales al extranjero te das cuenta que en realidad los estudiantes estudian lo justo y necesario, no están como que super matándose todo el día estudiando, porque yo cuando llegué a los Estados Unidos estaba todo el día estudiando, porque estaba aún con el mecanismo uni de que tengo que estudiar todo el día, porque no sé qué va a venir en mi práctica, no hay una buena guía o no sé qué libro está del cual se está referenciando el profe, entonces estoy como que y así estuve creo que como un mes, un poquito más. Y de ahí me di cuenta y me acomodé también a la rutina norteamericana que ellos tenían, ¿no? Que era básicamente, iban a sus clases tipo 8 de la mañana, iban a clases, estudiaban todo y acababan como que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, de repente ya se iban a sus casas y la verdad no hacían, o sea, cenaban y de ahí se ponían a hacer cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no estaban todo el día matándose todo, ¿no? Y cuando estudiaban siempre se estudiaba lo justo y necesario que era. O sea, obviamente siempre va a haber alguien que quiere profundizar más, pero en general los estudiantes están como que tranquilos llevando sus cursos y todo, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, ¿no? Entonces yo diría que los cursos sean un complemento y que hagan investigación. Entonces
lo bueno de esa experiencia que también fue ad honorem el primer semestre fue que, o sea, sí estuve con muy buenos investigadores y sí me dieron muy buena mentoría, o sea, eran gente que estaba muy activa en su campo, entonces en verdad sí me enseñaron muy buenas cosas, muy herramientas, conceptos estadísticos para hacer análisis en física de altas energías y ese tipo de cositas, ¿no? Entonces ahí sí fue una gran experiencia. Yo estaba ad honorem, pero logré meterme a un muy buen grupo, un grupo con gente con experiencia y que en verdad me pudo dar muy buena mentoría, ¿no? Y bueno, y eso es lo bueno de irse de intercambio, que o sea, básicamente ya eres un estudiante de allá, entonces ellos están en la obligación o sea, eres un estudiante de la universidad, no están en la obligación de apoyarte, de ayudarte, de enseñarte. ¿No? A diferencia de cuando, justo el otro caso que les conté, ¿no? Que yo no era una universidad de esa otra, un estudiante de esa otra universidad, ¿no? Yo era más bien un externo. Entonces, ahí están mis dos experiencias, pueden sacarle, o pueden guiarse de eso también. Y bueno, eso. Eh, espero haberte ayudado, que no sé, no recuerdo quién me habló. Hola, disculpa. Hola, Sí. Sergio, yo soy David. Yo quisiera hacerte una consulta. Ujú, Yo entro al sexto ciclo, ujú. pero en el ciclo semestre pasado una profesora, digamos que nos ha incentivado a postular a este verano, un curso de verano en Brasil. En mi caso particular yo tengo una duda porque es un curso que todavía, digamos que yo todavía no llevo, yo recién lo voy a llevar en séptimo, ¿no? Pero mi profesor me ha dicho que es normal que postule, pero yo tengo una duda si hace cuenta que si me aceptan y al no tener el conocimiento, no vaya a ser que simplemente la pase mal, ¿no? Entonces, en tu experiencia, cuando te dan la posibilidad así de postular, pero todo aún te falta unas cosillas, ¿no? Para sentirte cómodo para llevar el curso. Mi duda es esa, ¿no? Si es que postular así para saber si es que me va, si que me diga, pero sabiendo que todavía me faltan unas herramientas, o esperar y decir, ¿sabes qué? Llevo el curso en la universidad y recién postulo, ¿no? Esa es mi duda, ¿no? Oh, ok, ok. ¿Puedes repetir la última parte? No, no lo entendí bien. O sea, Mi duda es que es un curso de, digamos que de física y partículas, pero yo todavía ese curso todavía no llevo en la universidad. Pero mi ujú, profesora me ha dicho que es normal que me anime, ¿no? Pero mi duda es ujú. si hay la posibilidad, me estoy cuenta que me acepten, pero al no tener todavía estos conocimientos, no vaya a ser que, digamos que no la pase bien, ¿no? Entonces mi duda es, para intentarlo, me mando, ver qué pasa, o espero no sé, el próximo año para llegar con ya las herramientas del curso ya llevado para ese curso de verano, ¿no? Esa es mi duda, Ah, ¿no? ok, ok. Am, yo diría que pongas en una balanza qué tanto puedes ganar y qué tanto puedes perder. O sea, muchas veces en realidad hay mucho por ganar y muy poco por perder. O sea, en las postulaciones, por ejemplo, o sea, muchas veces mandas tu CV, mandas tu personal statement. Bueno, de repente en eso te piden un transcript de notas. Y lo mandas, ¿no? Y yo considero, al menos viéndolo desde ese punto de vista nada más, aún no el contenido del curso, sino desde el viendo el punto de vista de postulación, de que ya se gana bastante, ¿no? O sea, si por ejemplo nunca has postulado a un programa de así de una escuela de verano antes, o si de repente No, no, simplemente sería la primera vez. no, sería tu primera vez. Entonces, eso, ¿no? Sería la primera vez que te afrontas a hacer un personal statement probablemente o preparar un CV para mandarlo a algo internacional, porque me dices que es Brasil, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por ganar, creo yo. O sea, ¿qué podrías perder, no? O sea, a lo mucho te pueden decir que no, ¿no? Y, o sea, no te va a matar eso, ¿no? Y lo otro es, eh, ellos cuando te evalúen, obviamente van a ver si estás capacitado o no estás capacitado. Si te aceptan es porque en realidad sí estás capacitado, o sea, no es mentira lo que te está diciendo tu profesora, probablemente sí estás en las capacidades de poder aprender o de poder sacarle provecho. Y bueno, y si no te aceptan, bueno, entonces sí, pues sería la otra ruta probablemente, ¿no? Porque obviamente va a pasar el tiempo, vas a tomar tal clase y después de repente puedes postular y pues ser aceptado y sacarle un poquito más de provecho de repente, ¿no? Pero,
Pero yo te diría que igual postules. O sea, no sé exactamente qué temas podríamos de repente después hablar exactamente qué temas de física de partículas y qué temas has llevado, porque, o sea, eh, creo que un summer school en física de partículas, de repente, dependiendo, ¿no? Si es para últimos años de carrera, porque tú dices que estás en sexto, de repente es para gente de noveno, décimo. Si ya llevaste un primer curso de mecánica cuántica, creo que ya podrías empezar ya a entender más o menos las cositas. Y después, si por ejemplo postulas y no te aceptan, probablemente ya es mecánica cuántica 2. Entonces de ahí también vas a entender un poco más las cositas. Pero yo diría que igual, o sea, si nunca has postulado nada, que lo hagas, ¿no? Que te arriesgues a hacerlo. O sea, ya no lo mires tanto por el contenido en este momento, míralo más bien por lo que puedes ganar entrenándote en la postulación. Y a ver qué sale, ¿no? De repente te aceptan, ¿no? Y si no, no vas a morir por eso, puedes postular otra vez el siguiente año. Y quedas mejor con tu supervisora, creo, porque o sea, le dirías, sí postulé, pero no me aceptaron, entonces lo voy a volver a intentar el siguiente año y de repente ya estoy un poco más capacitado, ¿no? Y mejor a decirle, no, profesora, o sea, como que no estás seguro aún y eso, y ella te está fomentando a que lo hagas, ¿no? Entonces, también esa cosita sería interesante que lo analices. Pero bueno, eso, Gracias. ya. No sé si tendrán por ahí más preguntas, curiosidades. Les quería, ¿verdad? Compartir dónde subo los videos, ¿verdad? Les voy a mandar el link. Yo hice un par de videos estando en Estados Unidos donde primero hablé sobre cómo logré irme a Colorado School of Mines y cómo obtuve básicamente mi primer puesto de investigador, porque básicamente mi puesto era Research Assistant. Entonces, cuento un poco cómo lo logré, ¿no? Básicamente lo que les he contado ahorita, pero un tanto más de detalles. Después hice otro más hablando sobre calidad educativa de los profesores. Cómo yo percibía a los profesores en los Estados Unidos. eh, Sus metodologías, cómo estructuran bien sus clases, y ese tipo de cositas, ¿no? Esos detalles que no vemos en Perú, ¿no? Y que de repente se debería trabajar por cambiar. Sí, de ahí, bueno, unos que otros. Incluso en ese canal tengo videos de mis postulaciones repo. Si les interesa, porque les hacen hacer video, ¿no? Para los que han postulado, los que piensan postular, les hacen hacer video. Entonces yo tengo ahí mis videos de la postulación del 2019 y la del 2020. La del 2019 es la que no me aceptaron y la del 2020 es la que me aceptaron. Así que si les interesa ver cómo fue mi video, sacar ciertas cositas, lo que fuese tips o no sé, ahí pueden verlo. Y sí, también tengo un video del internship en Yale, entonces ahí pueden ver esas cositas. Y sí, eso. Bacán, Sergio, muchísimas gracias. No sé, chicos, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención. Muchísimas gracias por todo lo que nos has mostrado y más aún los recursos que, bueno, de manera personal has decidido también divulgar para otras personas que puedan tomar tu ejemplo o tener esa referencia, ¿no? También es la idea un poco de esta charla. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chicos? Ok, creo que no. Bueno, entonces nuevamente gracias, Sergio, por haber estado presente hoy, compartiendo tu experiencia. Gracias, chicos, por la espera luego del impasse con el link y por haber asistido. Espero que tengan todos un buen sábado. Gracias, Eso, Sergio. gracias. Chao. Gracias. Chao, chicos.